Hola Sagitario, buenos días, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que puedas así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y a que veas el video completo para que nos ayudes con tu tiempo de visualización y de paso sepas cómo ganar premios. Quiero contarte además que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada conmigo 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que desees sobre el amor, la economía del 2022, todo lo que tú desees. ¿Listo? La familia. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Separa tu cita con tiempo porque ya nos quedan muy poquitos cupos. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que el día de hoy tenemos tu tarot semanal, Sagitario. Esta lectura no tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto. No todo va a resonar porque, como te digo, es una lectura general. Recuerda que si usted no conoce su ascendente, en el primer comentario le dejé un link para que lo vaya a consultar. Es importante que siempre escuche y al menos su ascendente para que su lectura sea completa, si no le va a quedar a medias. Este es un mensaje general de la semana de los ángeles, luego pasamos a la economía y luego un mensaje general de amor. Si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo el gusto lo haré. Te dice, la energía te hará reinar. Esta semana llega una victoria a ti en un tema que te ha tenido como pensante durante los días pasados, pero llega una energía que te va a permitir como tomar una decisión. Te va a permitir esa energía tomar una determinación clara frente a una situación y decir ya no más con esto, me voy por lo que sí quiero, por lo que sí siento en esta vida. Por otro lado te dice el amor te hará fértil. Veo que, y miren que esta promesa al lado también te dice serás fecundo en hijos y cosechas. Definitivamente esta semana, si no desean tener hijos, cuídense porque su nivel de fertilidad va a estar por nivel Dios. Y siento que también para aquellas personas que no están deseando de pronto concebir o tener hijos, me habla acerca de buenos frutos, ¿sí? El amor también nos puede hablar de fertilidad en términos económicos. Si amas lo que haces, si disfrutas tu trabajo, si realmente estás en aquello que te apasiona, esto empieza a dar frutos, a dar hijos. Recuerden que nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestros sueños son hijos, ¿no? Que tenemos también. Y van a empezar a crecer. Así que me encanta porque son dos promesas. Acá te dice serás fecundo en hijos y cosechas. Es decir que los próximos días, tanto en tu parte sentimental como en tu parte económica, vas a empezar a vivir situaciones en las cuales vas a ver como prosperidad por fin, luego de un estancamiento enorme. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda parte, que es la economía de la semana. Recuerden que estamos en el tarot semanal, así que los invito a suscribirse y a activar la campanita. ¿Qué consejo hay para ti en estos días? Para la economía tenés el ángel lunar. Durante estos días tienes que tener mucho cuidado con mentiras, con personas que tienen malos sentimientos. Siento que podrías estar siendo víctima de algún tipo de robo, de estafa, que hay personas que no se están mostrando tal como él, pero como son, pero al mismo tiempo te dice hay secretos que van a salir a la luz. Alguien va o ha estado intentando estafarte con algún dinero, te ha estado mintiendo para pagarte, un contrato no ha sido como te lo pintaron, como te lo mostraron, pero afortunadamente el universo va a sacar estas cosas a la luz y no va a dejar que los pillos se salgan con la suya, porque tú estás protegido, porque tú estás digamos, respaldado por el universo y esto no tiene precio. Y si tú crees que estás respaldado por el universo y que cuida tu parte económica, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Me encanta porque siento una energía súper protectora aquí. Bueno, vamos a ver a través del tarot egipcio qué números hay para ustedes durante esta semana. Números para Sagi, números importantes en la suerte para Sagi estos días. Número 10 y la rueda de la fortuna. ¡Wow!
Número 19 y el sol. ¿Qué más quieren? La guerra. 36. Bueno, entonces ya saben los números que esta semana son importantísimos. Vamos a ver qué se viene para la economía, qué consejos nos dan durante estos días. Nuestros guías espirituales, cómo va a estar la cosa. Tu intuición no te falla. Mira que tenemos la carta del presentimiento y advirtiéndote sobre ese posible robo, estafa que se pueda estar gestando. Tenemos el hierofonte, que es el mismo papa, sí, que es el sumo sacerdote también en otros tarots. Y esto nos habla de la legalidad. Aquí hay alguien que se está intentando pasar de listo, pero tú le vas a salir por delante porque tú ya viste esta lectura. Y cuando tu intuición te diga, no, por ahí no es, o hay algo que no me cuadra, entonces te acordarás también de esta lectura y dirás, ok, era eso. La carta de la autoridad, mira, esto definitivamente tiene que ver con algún tipo de situación legal. Mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que firmas. La carta del mal. Hay alguien que está intentando, que esta semana va a intentar meterte los dedos a la boca, tumbarte, estafarte. Cuidado. Aquí lo que se muestra mal es para evitarlo. Y tus guías te están diciendo, tu intuición no te falla. El ermitaño, no te conviene asociarte para negocios con nadie durante estos días. Solito, mejor. Sí, mejor solito, como dice una canción por acá de alguien de mi país. Y en estos días, nada de sociedades, porque definitivamente por ese lado podrías tener algún tipo de pérdida. ¿Listo, mi hermoso? Bueno, vamos a pasar ahora a tu lectura semanal general de amor. Recuerda que es súper general, que tenemos un especial de amor jueves y viernes en los cuales hablamos acerca de los solteros, de los que tienen conexión, ¿sí? De uno por uno de ellos, para que no te confundas. Si no has visto el tuyo de esta semana, te invito a verlo. Jueves o viernes, porque recuerden que las lecturas no tienen fecha específica para escucharse. Veamos esta semana qué signos podrían estar aquí importantes para ti en el amor. Tenemos la letra A, la letra C, la letra B, la letra F y la Z. Esto puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Lo importante es que estamos en tu signo solar. Pero igual te recomiendo que vayas a tu ascendente igual. Bueno, mensaje general de amor te dice, la lucha te hará próspero. A ti que has estado esforzándote, Sagi, por dar lo mejor por esa situación, a ti que lo has entregado todo, a ti que no te reservas nada, a ti que has puesto lo mejor, pues empieza a ver la cosecha, la buena cosecha de esas cosas que se han presentado en tu vida. No te me preocupes porque yo pienso que las cosas mejoran, ¿sí? Todo empieza a mejorar y esto es importantísimo para que descanses, ¿sí? A veces sientes como que tu esfuerzo no está dando fruto, a veces sientes que tu esfuerzo no, como que no se ve la cosecha, pero ya estamos para cosechar. Esta semana es tiempo. Si hiciste bien esta semana cosecharás bien, si hiciste mal esta semana pues no te irá tan bien. Llega tiempo de cosecha. Yo creo que es más bueno porque te habla de prosperidad. ¿Qué se viene esta semana para Sagi en el amor? General, toma lo bueno, deja pasar el resto. Sagi en el amor. El arrepentimiento. Alguien vuelve, ¿sí? Alguien vuelve arrepentido. Tú sembraste buenas cosas en ese corazón y ahora esa persona regresa porque hizo las cosas como no era. Traicionó tu lealtad, falló con tu lealtad. Pues bueno, déjale que el karma le está llegando. Siento que esta persona incluso puede haber afectado tu parte económica o tu parte familiar, que pueden haber incluso existido ciertos roces familiares porque estuviste con esta persona o que esta persona habló mal de tu familia o hizo algo en contra de tu economía o tu familia, pues esta persona ahora se va a tener que tragar todas sus palabras porque comienza una nueva etapa en la cual definitivamente vas a triunfar, vas a salir adelante, vas a ver cosas buenas y maravillosas. La carta de la conjetura me dice, durante esta semana en el amor nada de sacar conclusiones, ¿sí?
¿Que a qué viene? Que si sus sentimientos son reales o sinceros, sí, sí viene arrepentido directamente, pero no te anticipes. No sé por qué me está diciendo, pero me dice, déjale hablar, ¿sí? No te anticipes y déjale hablar a esta persona, déjale decir a ver qué es lo que tiene que decir. Pero bueno, a cada quien le llega su hora. La semana del arrepentimiento. Bendito Dios. El reparto, miren, el karma. Mira todo esto como, o sea, no por verlo, no lo veas con felicidad, pero míralo con la lección clara de que definitivamente el universo y la vida no se quedan con nada. Y aquí cada quien en el amor va a empezar a cosechar lo que ha sembrado. Una persona que te va a buscar arrepentida. Esta persona quiere proponerte algún tipo de acuerdo. Tenemos el número 33, un número maestro muy ligado al sacrificio. Y me dice que en esa época fue como que, o que en días previos o semanas previas, tú fuiste el que arrastró esta relación, sí. Tú fuiste el que estuvo allí dándolo todo, entregándolo todo. Por eso debes ahora estar con la conciencia tranquila. Por eso ahora debes estar mirando en alto. Por eso ahora no tienes por qué sentirte mal. Si esta persona llega con un acuerdo de regresar, tú sopesa si realmente el volver te va a dar paz y tranquilidad, si vas a poder confiar nuevamente en esa persona. O este acuerdo también puede ser hacer un buen cierre, ¿no? Ya no regresar, pero no ser amigos tampoco inmediatamente, pero sí hacer un buen cierre. Empezó a llover acá, no sé si lo escuchan. Tenemos la carta de la emperatriz y es una carta que me dice, oye, tú ahora eres quien tiene el control de esta situación. Ya no es tu persona especial, ya no es esa persona. Esa persona la perdió en el momento en el que cometió el error de traicionar tu confianza, de no valorarte, de no quererte, de no respetarte. Eres la emperatriz, tienes la capacidad de seducirle. También la emperatriz me habla acerca de equilibrio. Sí, este es el equilibrio de las fuerzas. Este es el equilibrio del universo, de acción y reacción. La carta de la emperatriz también es una carta que me habla acerca de actuar inteligentemente en estos días. Cuando esta persona venga, tú compórtate como una dama, como un caballero, como una persona centrada. Y de esa manera incluso reforzarás el hecho de que piense o la embarré con alguien que valía no mucho, muchísimo. La embarré con una persona que vale la pena. Así que ya no es tiempo de lamentaciones, ya no es tiempo de mirar hacia atrás. ¿Vale? Es importantísimo que tú puedas como hacer esta situación de análisis de si vale la pena o no. Siento que algunos de ustedes están con alguien bastante enredador, no sé por qué. Cuidado con dejarse engañar. Que yo te veo muy empoderado, sí. Clarifiquemos un poquillo más esta lectura. Tenemos este 10 de bastos invertido, que nos habla precisamente de estas situaciones en las cuales alguien se fue, alguien tomó distancia y parece que no le fue bien. Sí, esto es un distanciamiento sin un buen resultado. Y pues si no le fue bien, pues a veces la gente se gana esto. Liberación de la esclavitud, me dice este arcano mayor invertido. Sé que vas a sanar, que esto que te está doliendo de esta persona lo vas a poder sanar, que no te vas a quedar encerrado en el dolor, que vas a poder liberarte del miedo. No sé por qué me dice del miedo, no sé si es que estaban con una persona agresiva, o que les violentaba de alguna manera, pero me dice ya te vas a poder liberar del miedo. Mi querido Sagitario, te amo, te llevo en mi corazón. Gracias por escucharnos. Recuerda que los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Y el que debes cumplir los requisitos para participar, los cuales son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un emoji o un corazoncito en los comentarios para saber que viste el video completo. Te llevo infinitamente en mi corazón. Síguenos en Facebook y en Instagram y te envío un abrazo enorme. Un abrazo y miles de bendiciones.